como la diabetes, la hipertensión, dislipidemia, osteoporosis, y determinados cánceres como el cáncer de mama. Esta clase es para que ustedes sepan orígenes distintos. Por ejemplo, siempre se nos ha dicho que las personas sedentarias que no hacen dieta son obesas. Igualmente las personas que no crecen, talla corta. Sin embargo, hoy van a aprender un origen distinto de la obesidad, un origen distinto del colesterol alto, que se origina en el vientre materno. Aquellas madres que no se alimentan adecuadamente y tienen hijos de bajo peso, estos bebés están condicionados para en el futuro presentar diabetes, hipertensión, dislipidemia y, si es mujer, cáncer de mama, entre otras enfermedades como la depresión en la infancia. Entonces es muy importante la adecuada alimentación de la madre durante el embarazo, y ustedes saben que en el mundo hay zonas muy pobres, como en África subsahariana, sin ir muy lejos, en Huancavelica, donde estas madres desnutridas van a tener hijos desnutridos y estas enfermedades se van a perpetuar. El desarrollo de esta teoría o hipótesis de Barker, porque fue justamente ese epidemiólogo inglés, Barker, el que la postuló, ha abierto un extenso campo de investigación sobre el origen de estas enfermedades que les he mencionado: enfermedad cardiovascular, diabetes, que ustedes saben que nadie es diabético de un día para el otro. Primero está la fase de la resistencia a la insulina, con hiperinsulinismo, hipertensión arterial, dislipidemia, osteoporosis y, si es mujer, cáncer de mama. Aquí tenemos al profesor Barker, David Barker. A finales de la década de los 70, dibujó una serie de mapas de enfermedad coronaria en el Reino Unido. Este epidemiólogo había observado un bolsón de personas que no solamente se infartaban, sino que hacían diabetes. Y le llamó mucho la atención cómo estas personas que bordeaban los 60 años tenían este bolsón de enfermedades cardiovasculares. Y él planteó una hipótesis de que la malnutrición, el bajo peso de estos individuos había condicionado a este tipo de enfermedades. Así es que se va a un pueblito donde había nacido su hermana, llamado Hertfordshire, y esta partera, Ethel Margaret Brownsign, que ven en la foto, se había dedicado a capacitar a un grupo de enfermeras, de parteras, para pesar al recién nacido sobreviviente, porque los hermanitos fallecían por la desnutrición, había guerra, había hambruna en esa época, pero aquellos que habían sobrevivido, ella los pesaba y también al año exacto los volvía a pesar. David Barker utilizó estos pesos al nacimiento y al año para demostrar que aquellos bebés sobrevivientes que habían nacido con bajo peso, menos de 2.500 gramos, eran los que ahora estaban teniendo una mayor incidencia de infarto al miocardio y en general enfermedades cardiovasculares y diabetes. A partir de estos datos, de este estudio que realizó David Barker en Hertfordshire, se plantea que existía una asociación entre el retardo del crecimiento intraútero y el desarrollo de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Más tarde, numerosos estudios en diferentes partes del mundo demostraron esta teoría, que la malnutrición materno-fetal condicionaba bajo peso al nacer, que era la expresión de un retardo de crecimiento intraútero a expensas de preservar el cerebro. Disminuían el número de células en el riñón, en el hígado, en el páncreas, en el músculo, repito, para salvaguardar la integridad del cerebro. Los primeros estudios epidemiológicos que apoyan esta teoría proceden de Roth y Forster. Describen la elevada incidencia de fetos muertos y la alta mortalidad infantil entre hermanos de pacientes con enfermedad coronaria. Es decir, estos sobrevivientes que ahora se infartaban, que ahora tenían diabetes, habían tenido hermanitos que nacieron por aquella misma época, pero que habían fallecido. A pesar de la plasticidad fetal, no habían podido sobrevivir. Este otro autor encontró que aquellas regiones de Noruega en las que había mayor incidencia de enfermedad coronaria eran las mismas que habían tenido una elevada mortalidad infantil 50 años atrás. Más tarde, Barker y Osmond mostraron que las tasas de mortalidad por enfermedad coronaria en diferentes áreas de Gales e Inglaterra coincidían con las de mayor mortalidad neonatal en las primeras décadas del siglo XX. En otras palabras,
aquellos niños que nacían en esa época morían porque la madre había sufrido malnutrición debido a las carestías, a la hambruna, a las guerras de aquella época. Pero aquellos que sobrevivieron, mañana más tarde, presentaron estas enfermedades crónicas no transmisibles por el mayor número de células beta, por el menor número de nefronas. Con el tiempo, estas personas desarrollaban más rápidamente diabetes, obesidad, talla corta e hipertensión arterial. El grupo de trabajo de Southampton, donde David Barker crea el DOHAT, al final les voy a hablar del DOHAT, el grupo de trabajo de Southampton, dirigido por Barker, que falleció hace pocos años, ha desarrollado su hipótesis en múltiples artículos, concluyendo que la malnutrición materno-fetal condiciona bebés de bajo peso, es la expresión del retardo del crecimiento intraútero, con la consecución de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Pero la idea de la malnutrición fetal podía tener defectos a largo plazo. Esto no había, o sea, si bien es cierto, había sido planteado por Barker, esto no fue una idea exclusivamente del ser humano. Los estudios clásicos de Widdowson y Mackenzie en animales habían mostrado exactamente lo mismo. Los que tenían bajo peso al nacer no llegaban a alcanzar el tamaño de sus congéneres, es decir, de sus coetáneos que habían nacido con un peso normal. Una disminución en el número de células de algunos órganos sería la explicación de este fenómeno. Por eso es que averigüen ustedes con su mamá cuánto pesaron ustedes al nacer y qué talla tuvieron. Normalmente debemos pesar 3 kilos, 3 kilos 100, 3 kilos 200 y debemos medir 50 centímetros. Pregunten a su mamá cuánto pesaron. A lo mejor pesaron menos de 2.500 gramos ustedes o tuvieron una talla corta menor a 50 centímetros. Toda esta malnutrición materno-fetal que condiciona el retardo del crecimiento intraútero es originado por el denominado o la denominada programación fetal. Mecanismo por el cual un estímulo dado, en este caso la malnutrición, que conlleva una disminución de nutrientes y una disminución de oxígeno, en un momento o periodo crítico de crecimiento y desarrollo temprano, altera de manera permanente la estructura y la función de los tejidos. Recuerden ustedes que a partir de la 9ª semana de embarazo empiezan los periodos de mayor o menor replicación rápida tisular y tiene consecuencias en el resto de la vida del individuo. Si ustedes tienen un tensiómetro para recién nacidos y le miden la presión a ese bebé de bajo peso al nacer, menor de 2.500 gramos, lo van a encontrar hipertenso en comparación con aquellos niños que nacieron con un peso normal. Aquí está el resumen de lo que les acabo de decir. A partir de la 9ª semana de embarazo aparecen los famosos periodos críticos de crecimiento rápido tisular, donde va a requerir para el crecimiento y desarrollo del feto nutrientes y oxígeno. Es así que se van a poder formar los órganos. De lo contrario, estos órganos se van a formar con un menor número de células y esto va a conllevar al retardo del crecimiento intraútero que se va a expresar con el bajo peso al nacer. Y esta malnutrición fetal y este estrés fetal va a condicionar la activación de dos ejes, el eje de la hormona de crecimiento y el eje adrenal, que va a condicionar en el niño, en el bebé, en el feto en este caso, va a condicionar una mayor resistencia a la insulina y que posteriormente esto conlleve a hipertensión arterial. La agresión inicial al feto en desarrollo se evidencia, como les dije, con la activación prematura de estos dos ejes que les acabo de mencionar, hormona de crecimiento y eje adrenal. La concepción de programación fetal se ha establecido desde la biología del desarrollo hace más de 100 años. El término programación fetal se acuñó a partir de la evidencia que la impronta genómica en las aves tiene lugar a través de mecanismos ambientales. Es decir, si la madre, en este caso, no aporta adecuados nutrientes y oxígeno al feto, al producto, en este caso, va a tener esta disminución en el número de células de cada órgano para preservar el cerebro y pueda, dada la plasticidad fetal, sobrevivir este feto. Repito, no todos sobreviven a pesar de la plasticidad fetal frente a una malnutrición materno-fetal. Los que sobreviven son los que van a presentar estas enfermedades crónicas no transmisibles. La evidencia recogida en diferentes estudios de animales y humanos sugiere que muchas enfermedades de los adultos pueden ser inducidas
por la manipulación del ambiente fetal. Ejemplo, y les voy a pasar en el video, durante las guerras, en general, sin solamente mencionarles la guerra mundial, que les voy a colocar en la imagen, en el video, las madres pasan hambruna, tienen en promedio una dieta entre 400 a 800 calorías por día, no de 1500 ni 2000 como debe recibir una madre. Entonces, sus productos, en este caso el embrión, el feto, van a disminuir el número de células y van a activar los dos ejes que les he mencionado. Este es un ejemplo típico. Aquellas madres que lastimosamente nacieron durante periodos de guerra y así tuviesen dinero, no hay cómo comprar, están en zonas de hambruna porque los campos son bombardeados y todo lo que ustedes saben que ocurre en una guerra. La consecuencia de estos estímulos se evidencia como un retardo del crecimiento intraútero y tendría como efecto el desarrollo de futuras enfermedades que ya les he mencionado. El retardo del crecimiento se refiere al crecimiento fetal insuficiente, donde el feto en desarrollo o el recién nacido tiene un peso menor a las menos 2 desviaciones estándar. Para otros autores, la definición de RCI solamente se asigna a aquellos que, desde la unión del óvulo con el espermatozoide, es decir, desde la fecundación, tenían un potencial adecuado para su desarrollo. Pero aquellos, por ejemplo, una macrosomía, síndrome de Down, Turner y cualquier otra cromosomopatía, quiere decir que desde un principio este producto no iba a tener un desarrollo adecuado. Por lo tanto, para algunos autores, no debe incluirse dentro del retardo del crecimiento intraútero ni bajo peso al nacer estos productos que desde su fecundación ya venían defectuosos. Solamente aquellos que desde su fecundación tenían la potestad de desarrollarse normalmente, pero que lastimosamente debido al medio ambiente hostil, en este caso, o negativo, en este caso la malnutrición de la madre y por ende del feto, estaba condicionando este retardo del crecimiento intraútero manifestado con el bajo peso al nacer. Es exactamente lo que les acabo de decir. Así los productos con anomalías genéticas pueden tener un peso inferior al esperado y para algunos autores no debería entrar en esta teoría. La evidencia del retardo del crecimiento intraútero varía entre 2 y 3% de nacidos vivos y tiene una alta tasa de mortalidad, como pueden ver allí, e incluso tiene un riesgo metabólico de presentar, por ejemplo, al nacimiento hipoglicemia. Las complicaciones principales son, antes del parto, la muerte fetal, durante el parto, el sufrimiento fetal, y las complicaciones después del nacimiento son la broncoaspiración, hipoglicemia e hipocalcemia. Las consecuencias a largo plazo son el motivo de esta teoría de David Barker con la aparición de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Ustedes saben perfectamente que un feto puede nacer con bajo peso al nacer como manifestación del retardo del crecimiento intraútero debido a una implantación baja de la placenta o alguna otra patología que haya tenido la madre durante su embarazo. Sin embargo, para efectos de la teoría de David Barker y debido a la pobreza y zonas que en el mundo existen de malnutrición y hambruna, es que se basa esta teoría de David Barker, directamente relacionada con la malnutrición materno-fetal, que se asocia directamente a la pobreza que existe en el mundo. Pero repito, ustedes pueden tener una criatura con retardo de crecimiento intraútero, con una madre que se alimenta adecuadamente, que no vive en una zona de pobreza, pero, por ejemplo, tuvo una implantación baja de la placenta, y ustedes saben que la placenta alimenta al feto, y el feto no recibió adecuados nutrientes ni oxígeno. Igualmente, va a tener o va a estar condicionado a tener estas enfermedades, todo lo que les he mencionado. Pero repito, la teoría de David Barker se basaba en las zonas de hambruna, en las zonas de pobreza que existen y existirán en el mundo. Y por lo tanto, esa es una de las teorías que explicaría por qué hay actualmente una epidemia de obesidad, dislipidemia, diabetes y cáncer de mama, entre otros, porque también entra a tallar la hipertensión arterial. Por ejemplo, este es un ejemplo que les doy. En la hipertensión inducida por el embarazo se ha involucrado al receptor de angiotensina 1A, que predispone a un estado hipertensivo durante la gestación, y una posterior insuficiencia placentaria. Es decir, la hipertensión de la madre puede condicionar insuficiencia placentaria, que ocasiona un inadecuado riego sanguíneo del feto.
En el retardo de crecimiento intraútero y diabetes gestacional con afectación vascular, se ha implicado a la glicosilación vascular, es decir, donde no intervienen enzimas, esa glicosilación no enzimática, que desencadena insuficiencia placentaria y déficit de riego sanguíneo. En otras palabras, daño vascular. Y si hay un daño vascular, el feto en este caso no va a recibir sangre, y ustedes saben que la sangre es la que está llevando los nutrientes y el oxígeno. El punto de convergencia de las diversas etiologías involucradas en la insuficiencia placentaria es la disminución de la presión de oxígeno placentario. ¿Por qué les pongo estos dos ejemplos? Porque es exactamente lo que sucede en una madre malnutrida. La disminución de la presión de oxígeno regula la placentación, es decir, formación de la placenta, la transcripción de diversos genes, destacando el factor de crecimiento del endotelio. Al disminuir este factor de crecimiento, se restringe la proliferación del citotrofoblasto, es decir, va a haber una formación de placenta insuficiente, la invasión de la decidua y la remodelación de las arterias espirales. Todo esto suscita una placenta insuficiente por carencia de adecuadas estructuras vasculares. Y todo, repito, como producto de la disminución de la presión de oxígeno. Eso simplemente para recordar que la placenta se forma en las 2 semanas de concepción y el cordón umbilical está definido al día 45. Y cualquier alteración en estos vasos va a producir el retardo del crecimiento intraútero, porque es la placenta, a través de sus vasos espirales, la que proporciona los nutrientes y el oxígeno al feto. De manera similar a la deficiencia de oxígeno, la deficiencia de nutrientes genera un crecimiento anormal. El factor ambiental primario que regula el crecimiento del feto placentario es la suplencia de nutrientes. Esta suplencia depende de los valores nutricionales de la madre y del flujo sanguíneo al sitio de implantación de la placenta. La principal consecuencia derivada de la insuficiencia placentaria originada por esta carencia de nutrientes y baja presión de oxígeno es el retardo del crecimiento intraútero. Pero este retardo es la manifestación de un trastorno metabólico generalizado del feto, porque recuerden que todos los órganos, todas las células de todos los órganos están afectados por la ausencia o carencia de nutrientes y de oxígeno. Las enfermedades por RCIU están relacionadas principalmente por la resistencia a la insulina, y la programación fetal del eje hormona de crecimiento se ha propuesto para explicar la relación entre el retardo del crecimiento y las enfermedades crónicas del adulto. Este eje está compuesto por la hormona de crecimiento, algunas proteínas, como pueden ver allí, que se activa prematuramente como consecuencia del estrés hipóxico o nutricional. En otras palabras, la malnutrición materna, que condiciona la malnutrición fetal, va a producir la activación de este eje. Así, la activación prematura y la elevación de los valores de los factores mencionados tendrían un efecto deleterio sobre la vasculatura fetal, con consecuencias en la vida adulta. Se genera así un desequilibrio metabólico como un círculo vicioso iniciado desde el estrés fetal, que tiene como consecuencia la afección vascular, que se perpetúa por la alta presión sanguínea, en este caso del feto, pero se dice que es compensatoria, o sea, definitivamente tiene que ser así, si no, no podría desarrollarse el feto en estas circunstancias. La resistencia a la insulina por la gran cantidad de cortisol que produce la madre en el estrés del embarazo con la malnutrición, y esa gran cantidad de cortisol va a pasar a través de la placenta al feto, y esto también va a condicionar la hipertensión arterial en el feto. La activación permanente del eje, de los 2 ejes que les he mencionado, la hormona de crecimiento y el eje adrenal. El crecimiento y desarrollo del feto están determinados por 3 factores: el estado nutricional de la embarazada, la función de la placenta y la capacidad del feto para poder utilizar los nutrientes. La variabilidad individual en la respuesta a la restricción energética y proteica es distinta. Por ejemplo, la malnutrición durante la gestación puede producir efectos persistentes y reduce el número de células de los tejidos. Un ejemplo típico es la disminución de las células beta, que condiciona diabetes, y la disminución de las nefronas, que condiciona hipertensión arterial. Modificación estructural de los órganos por esta disminución en el número de células para preservar el cerebro, la selección de ciertos clones de células y la modificación
en ejes claves como el que ya les expliqué, hormona de crecimiento y adrenal. El impacto a largo plazo va a depender del estadio, duración y intensidad de esta malnutrición, y cada órgano y tejido tiene un periodo crítico y sensible de replicación. Por ejemplo, al inicio de la gestación, la hiperglicemia o hipoglicemia pueden asociarse a un bajo peso al nacer. A mitad de la gestación, lo que va a ocurrir es una hipertrofia de la placenta, lo mismo que al final de la gestación. Este es el ejemplo de un estudio muy interesante que realizó Ravel y colaboradores. Los hijos nacidos de madres holandesas durante la Segunda Guerra Mundial, estas madres estaban sometidas a dietas muy bajas en calorías, de 400 a 800. Sus hijos, que nacieron obviamente desnutridos con bajo peso, cuando fueron adultos tuvieron una mayor predisposición a presentar diabetes. Esta asociación entre malnutrición materna e intolerancia a la glucosa podría explicarse, como les mencioné, por una alteración permanente en la función de las células beta y una disminución en el número de estas células, que son las que producen la insulina. La falta o el inadecuado desarrollo del lecho vascular origina fenómenos de trombosis e infartos que condicionan una reducción en la masa del tejido placentario y, en consecuencia, un aporte disminuido del oxígeno y nutrientes al feto. Esto es con relación específica a la función placentaria. Otros autores señalan que situaciones de déficit de aporte nutritivo y de oxígeno también pueden haber bebés de bajo peso, como ocurre en las alturas, en la serranía. Sin ir muy lejos, en la serranía del Perú. Vamos a tener fetos de talla corta, de bajo peso, pero con placentas grandes. Estudios en animales también demostraron lo mismo, placentas grandes, que existen situaciones en las que, a pesar de la buena nutrición de la madre, las cromosomopatías hacen que tengan este bajo peso al nacer. Hablamos también de las influencias intergeneracionales, donde una madre desnutrida, con un bebé desnutrido, puede tener hijos desnutridos, y si el producto que tiene es mujer, se van a perpetuar esas alteraciones metabólicas. Y si es hombre, no se van a perpetuar de esa manera, pero si crece en un ambiente de desnutrición, por ejemplo en África subsahariana, donde hay hambruna permanentemente, este tipo de enfermedades se van a perpetuar debido a la desnutrición materno-fetal. Esto es exactamente lo que les acabo de decir. Igual, si tiene la madre una mujer, estos problemas se van a perpetuar. ¿Y qué sucede en la adaptación postnatal? Cuando un bebé nace desnutrido, con bajo peso al nacer, la madre trata de sobrealimentarlo. Y si nosotros hacemos eso, esas células hambrientas van a engordar, van a acumular más grasa. Y lo que vamos a tener es un bebé que lo podemos engordar y convertirlo en un bebé obeso. Y vamos a hacer que estas enfermedades crónicas no transmisibles aparezcan con mayor celeridad. Así es que si tenemos un bebé de bajo peso, hay que alimentarlo bien, pero gradualmente, no sobrealimentarlo, porque podemos condicionar más rápidamente estas enfermedades no transmisibles. Estos mecanismos epigenéticos de por qué se producen estas alteraciones se refieren a modificaciones externas al ADN, es decir, la malnutrición materno-fetal no actúa directamente sobre el ADN. Imagínense un carro de color rojo y luego el mismo carro, ustedes no le han movido una sola pieza, lo pintan de color celeste, luego lo pintan de color negro y luego lo pintan de color morado. O sea, el carro, el ADN, está intacto, es idéntico. Lo que se va a alterar es el empaquetamiento de ese ADN. ¿Qué comprende la metilación del ADN? La metilación y modificación de la maquinaria de empaquetamiento de la cromatina. Es lo que yo les acabo de mencionar como ejemplo. No se altera el ADN, sino el empaquetamiento de este. Estas modificaciones se establecen en el desarrollo temprano, afectan al fenotipo sin alterar la secuencia de ADN. La metilación anormal, una de las vitaminas que actúa directamente sobre la metilación es el ácido fólico, por eso es muy importante que las mujeres que quieren ser madres tomen como mínimo 2 meses antes el ácido fólico, y si no salen embarazadas en un año, ningún daño les va a hacer.
Entonces, la metilación anormal provoca alteraciones en todo el genoma que resultan en mortalidad embrionaria y defectos en el desarrollo. La desnutrición in útero es capaz de cambiar la estructura de la cromatina, alterar la expresión génica y alterar la salud durante toda la vida. El desarrollo de esta teoría de David Barker abarca también alteraciones hematológicas, inmunológicas y depresión en la infancia. Es tanto su ámbito de aplicación, su abanico de estudio, que David Barker creó en la Universidad de Southampton, específicamente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Southampton, en Inglaterra, un centro de investigación llamado DOHA, Developmental Origin of Health and Disease, que estudia los orígenes evolucionistas de la salud y enfermedad. La evidencia recogida en diversos modelos animales y epidemiológicos indica que los factores intergeneracionales no genómicos operan produciendo efectos a través de numerosas generaciones, como vamos a ver en el video. Y es necesario que existan políticas de salud pública para evitar, para evitar la malnutrición materno-fetal, para que tengamos un bebé sano, un feto que está creciendo y desarrollándose adecuadamente. Y eso va a depender directamente de la nutrición de la madre. Claro, que ustedes dirán, esto suena muy bonito, por supuesto, porque en zonas donde hay pobreza y hambruna, ¿quién puede intervenir? O sea, ahí la hambruna, la sequía es perpetua y por lo tanto van a seguir naciendo estos bebés de bajo peso al nacer. Recién nacido de bajo peso se denomina a cualquier bebé, ya sea prematuro o a término, que pese menos de 2.500 gramos. En consecuencia, en la actualidad, porque antes solamente se le llamaba así a los prematuros, se define como bajo peso al nacer a todo neonato que pese menos de 2.500 gramos. Al respecto, solamente les he escogido algunos orígenes, no voy a desarrollar todos, voy a desarrollar los más comunes. Origen fetal de la hipertensión arterial. Existe esta enzima, la 11-beta hidroxiesteroide de hidrogenasa tipo 2, relacionada directamente con la presión arterial. Esta enzima se encarga de convertir el cortisol a cortisona y es producida exclusivamente por la placenta. En un bebé desnutrido no vamos a esperar que se produzca esta enzima. Ustedes saben que las enzimas son proteínas y el feto no tiene adecuados aportes de proteínas ni oxígeno. Por lo tanto, hay una disminución en esta enzima y no va a convertir el cortisol a cortisona, que es su forma inerte. Grandes cantidades de cortisol están circulando en la sangre del feto y esto va a condicionar hipertensión arterial porque se va a acoplar a los receptores mineralocorticoideos, haciendo creer a estos receptores que se trata de la aldosterona, cuando realmente es el cortisol que circula a grandes cantidades debido a esta deficiencia en la enzima de nombre largo que les acabo de mencionar. Esto es simplemente para mencionar que hubieron varios estudios donde se relacionó la hipertensión arterial con estos recién nacidos de bajo peso y otras características, pero la más resaltante es que estas criaturas de bajo peso, hipertensos, habían nacido con una placenta grande. Recién nacido con placentas grandes y que a la vez eran hipertensos. Esto se demostró por primera vez internacionalmente en un congreso mundial en la India en el año 2001. Y aquí está lo que les acabo de explicar. Grandes cantidades de cortisol circulan y se acoplan al receptor mineralocorticoideo. El cortisol circula en concentraciones de 100 a 1000 veces más elevadas que la aldosterona. Y esto condiciona hipertensión arterial con nombre propio, síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides, conocido como SIAM, porque no hay exceso de mineralocorticoides, lo que hay es exceso de cortisol. Este tipo de hipertensión representa el 1% de los hipertensos. Con relación al origen de la obesidad, condicionado por la malnutrición materno-fetal. Imagínense un feto que nace con menos de 2.500 gramos. ¿Quién se podría imaginar que es un futuro obeso? Pues eso es lo que están aprendiendo esta tarde. Aquellos que nacieron con menos de 2.500 gramos o bajo peso son los que a futuro van a tener mayor predisposición a ser obesos. Y la obesidad que van a presentar es la obesidad de tipo central o obesidad visceral, que también ya han aprendido en una de sus clases y en una de sus lecturas.
La obesidad central o visceral es generalmente el primer factor de riesgo en el síndrome metabólico. Luego aparecen la hipertensión arterial, el colesterol alto, el triglicérido alto y la prediabetes. Los adipocitos de predominio central, intraabdominal y metabólicamente más activos en el síndrome metabólico son insulinoresistentes, lo que elevan los ácidos grasos libres, que a su vez van a colocarse en el lugar del receptor de la insulina. Por eso es que, recuerden lo que les enseñé en tercer año, cuando el ácido graso almacena, o sea, el adipocito almacena ácidos grasos hasta 8 veces su tamaño. Más de 8 veces no puede. Entonces salen libremente y se van a colocar en las células en el receptor de la insulina. Entonces, cuando llega la verdadera insulina, no puede acoplarse a su receptor porque ya ha sido engañado por este ácido graso libre, y es un círculo vicioso. Porque la célula envía una señal al páncreas, produce más insulina y más insulina y más insulina, y la insulina daña el endotelio produciendo hipertensión arterial, porque disminuye la producción de óxido nítrico. Y también se va a acumular en la piel, a nivel del cuello, las axilas y las ingles. Por eso es que las personas que van a estar diabéticas, desde niños, estos gorditos, van a ver en el cuello como si fuese una carga, en las axilas y en las ingles. Es el exceso de insulina que se acumula en la piel, debido a la gran cantidad de ácidos grasos libres circulantes que han engañado al receptor de la insulina. Esto mismo sucede, esto es otro estudio, en niños de 5 a 17 años, niños gorditos, miren su barriguita. Esos niños tienen más ácidos grasos libres que van a condicionar resistencia a la insulina por el mecanismo que les acabo de mencionar. ¿Se acuerdan? Les enseñé tirosina, pero el receptor del ácido graso libre, o sea, los ácidos grasos libres se colocan en la serina. Bueno, para los que estudiaron me están entendiendo. Muchos estudios documentan la asociación inversa del peso al nacer con esas enfermedades cardiovasculares y la diabetes. A menor peso al nacer, mayor riesgo de presentar obesidad abdominal o visceral. Bueno, ¿cuál es la paradoja? Que también los bebés macrosómicos, es decir, aquellos que pesan 4 kilos o más, también van a ser obesos, pero a expensas del índice de masa corporal, peso entre talla al cuadrado. En cambio, los bajo peso van a tener mayor predisposición a tener obesidad visceral o abdominal. Y también, al igual que el macrosómico, están condicionados a ser diabéticos. Pero los macrosómicos no se asocia con cáncer de mama, ni tampoco con talla corta, ni depresión en la infancia, como sí se asocia el bajo peso al nacer debido a la malnutrición materno-fetal. Este es un estudio que demuestra lo mismo, fue realizado en Shanghái. Los estudios más recientes documentan una asociación del bajo peso al nacer y la obesidad visceral o central, son sinónimos. Estos son otros estudios que se han realizado, factores perinatales que tuvieron una relación inversa con la obesidad. Está relacionado con la edad gestacional. Recién nacidos a término tienen riesgo reducido de obesidad comparado con los recién nacidos pretérmino. También se relaciona con la talla baja. El riesgo de obesidad entre los 6 y 8 años de edad está inversamente correlacionado con la talla al nacimiento. Es decir, nosotros tenemos que ver, repito, tenemos que ver nuestra talla. Si nuestra talla fue corta, repito, si nuestra talla fue corta, y esto lo vamos a ver más en las mujercitas, nació con 47 centímetros y no con 50, estas niñas tienen mayor predisposición a tener talla baja, a tener más riesgo de obesidad y a tener una menarquia prematura. Es decir, son niñas que reglan a los 11 años, a los 10 años, incluso a los 9 años, simplemente por haber tenido talla baja al nacer debido al retardo del crecimiento intraútero por la desnutrición materno-fetal. Sociedades en transición nutricional, incremento importante del peso corporal, ganancia limitada de talla y aumento del índice de masa corporal. Es exactamente lo que les acabo de decir. Con relación a la lactancia materna, si bien es cierto, los niños que crecen con fórmula pueden crecer más rápido, pero tienen más riesgo de obesidad que aquellos niños que lactan del pecho de la madre, que son niños más sanos por todos los anticuerpos y nutrientes que les he enseñado. No tendrán un mayor peso como el de la fórmula, pero su desarrollo es normal, completamente normal. Los niños con retardo del crecimiento intraútero tienen un rápido aumento de peso en los primeros años de vida si es que les damos dietas hipercalóricas. Incrementa el riesgo de presentar los componentes del síndrome metabólico. Lo que les mencioné,
los efectos postnatales. Si un bebé nace con bajo peso, menos de 2.500 gramos, no lo hiperalimente, porque si no tiene más riesgo de desarrollar más rápidamente estas enfermedades. Esto lo demuestra, está demostrado también en un estudio en Chile. Niños con retardo de crecimiento que tuvieron mayor incremento de peso a los 3 años de edad tuvieron además mayor resistencia a la insulina. Con relación a la pubertad precoz, ya se los he mencionado, aquellas niñas que nacieron con bajo peso, inclusive con talla corta, van a presentar mayor predisposición a tener talla baja cuando sean adolescentes e incluso van a tener sobrepeso o obesidad y una menopausia, una menarquia prematura. Es decir, la menstruación, en lugar de aparecer a los 12, 13 años, puede aparecer a los 9, 10 u 11 años. Esta es una historia nada más de la menarquia en Chile, cómo han ido bajando los años, desde 16 años y en promedio 12,8 a 13 años. Este es un estudio que se realizó en escuela pública. A los 12,5 años, estas niñas con bajo peso al nacer tenían mayor sobrepeso y retardo de crecimiento intraútero como antecedente. Varones no se afecta la pubertad, pero sí se produce talla baja en los adultos. Repito, en las niñas va a haber una menarquia prematura, la regla se les va a presentar antes de tiempo. En el caso del niño, adolescente, se afecta solamente, en este caso, la talla, a ser personas de talla baja. Yo les mencioné que este es un campo de investigación muy florido, así es que en Southampton, Inglaterra, se ha creado este centro de investigación DOHAT. El presidente, el past president, es Mark Hanson, que alguna vez cuando fui presidenta de APOA nos dio el auspicio, una persona muy sencilla, y David Barker, también otra persona muy sencilla, el creador de esta teoría, justo el año en que iba a venir a Perú, invitado, repito, una persona muy sencilla, le encantaba Latinoamérica, tuvo un desprendimiento de retina y lastimosamente hace 4 años aproximadamente falleció. Entonces, que yo sepa, nunca logró venir a Perú, pero fue por enfermedad, no por voluntad. Y la actual presidenta del DOHAT es la profesora Lucila Poston. Este es el edificio exclusivamente construido en la Facultad de Medicina en Southampton, Inglaterra, construido en junio del 2006. ¿Qué es lo bonito y lo inteligente que tiene el DOHAT? Que sus eventos, sus congresos internacionales, sus congresos, son realizados fuera de Inglaterra. Escogen diferentes partes del mundo. Lugares donde ya se ha realizado, miren, el primero fue en Australia y coincidentemente este año en octubre lo van a hacer en Australia. India, Holanda, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Chile, Sudáfrica. Entonces los peruanos no podíamos quedarnos atrás. Este fue mi periodo de presidenta, 2009-2010, luego past president 2011-2012 y en comité científico mucho más años. Pero hace exactamente 4 años que ya me he retirado, porque hay que dejar paso a otros también. Y este es un afiche, me gustaba mucho diseñar los afiches, los programas, en 3 idiomas los mandaba para que vengan buenos expositores a Perú. Coincidentemente, ese año el congreso se realizó en Chile, el Congreso Mundial del DOHAT, para estudiar estas enfermedades que les he mencionado. El Centro de Investigación DOHAT tiene áreas donde investigan el bajo peso al nacer y la hipertensión, infarto al miocardio, obesidad, dislipidemia, cáncer de mama, depresión en la infancia, alteraciones hematológicas, son áreas de investigación. No solamente van médicos, van biólogos de todo el mundo. Hay biólogos en Chile que sí han venido a Perú, los hemos invitado. Y no está aquí la foto, también un epidemiólogo, Francisco Mardones, chileno, una persona encantadora, muy sencilla, formada también en el DOHAT, representante del DOHAT en Latinoamérica, también él sí ha venido a Perú en varias ocasiones. En el 2010 realizamos otro congreso similar al DOHAT aquí en Perú. APOA fue la presidenta, Asociación Peruana de Estudio de Obesidad y Aterosclerosis. Otros congresos en Estados Unidos, en Portland, Oregon, en Singapur, una de las potencias actuales, emergentes, en el 2015. Inicialmente se hacía cada año, luego se está haciendo cada 2 años, pero repito, inicialmente era cada año, ahora es cada 2 años. 2015 fue en Sudáfrica en noviembre, 2017 en Holanda en octubre, y este año también va a ser en octubre, se va a realizar en Australia.
en esta hermosa ciudad, porque es hermosísima, Melbourne, donde hay unos biólogos muy famosos que se dedican al estudio de estas enfermedades. Hassan El Osta es uno de ellos, egipcio, que emigró a Australia, que tuve la oportunidad de conocerlo en Estados Unidos con otros dos investigadores, biólogos muy sensibles, personas muy sensibles. Conclusiones. La hipótesis del origen fetal de la enfermedad establece que la enfermedad cardiovascular y la diabetes se originan por la adaptación del feto a la malnutrición intrauterina. Esto fue lo primero que se investigó. ¿Recuerdan? David Barker se fue a estudiar a este bolsón de personas infartadas, a esa zona de pobreza donde justamente había nacido su hermana, ¿se acuerdan, verdad? Lo que les acabo de mencionar. Y la partera Ethel Margaret Brookside estudió a estas sobrevivientes que habían nacido en este pueblito de Hertfordshire. Y efectivamente pudo comprobar que estas personas tenían más riesgo de infarto al miocardio y de diabetes. Posteriormente esto se amplió y descubrieron que no solamente estas enfermedades, sino todas las otras que les he mencionado, inclusive la depresión infantil. Los datos existentes permiten enfatizar la nutrición en la mujer embarazada, es muy importante. Mientras exista pobreza en el mundo, hambruna, lastimosamente no vamos a poder alcanzar esas metas. Y uno de los temas del ODM, que ustedes ya aprendieron, y los felicito, los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, del 2000 al 2015, supuestamente iban a alcanzar las metas. Uno de los puntos que siempre se hablaba en los congresos internacionales era precisamente esta teoría de David Barker, que inclusive era invitado para hablar sobre las enfermedades que eran originadas por esta pobreza que ocasionaba la malnutrición de la madre y por ende del feto. Entonces es necesario realizar políticas encaminadas a la salud materno-fetal y de esa manera reducir estas enfermedades crónicas no transmisibles. Fuente de información. Ya, mis chicos, ahora les voy a pasar sus lecturas. Estas lecturas que les he escogido son las más sencillas del mundo, ¿ya? Está Programación fetal en el útero y su impacto en la salud del adulto. Es una lectura bien sencilla de digerir, relativamente corta. Y esta otra es sobre la epigenética, para que entiendan qué es la epigenética. También es bien corta. No me contestó. Bien. Como se darán cuenta, tengo por costumbre pasarles un video. La clase de la próxima semana ya la colgué, la terminé de hacer anoche, está actualizada, bla, 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 ya la van a ver. Entonces, ¿por qué les cuelgo todo con tiempo? ¿Por qué les pongo videos? Porque créanme lo que les voy a decir. Ustedes son 330. Me basta un alumno, uno, que se interese por aprender, que se siente en su casa a ver sus videos, que estudie con tiempo, que digiera sus lecturas, no solamente la lea para un examen. Entonces, yo para ese alumno, que en cada promoción siempre hay uno, y con eso soy feliz, si aquí está sentado, ya está colgada la clase, el video y todo lo demás de la próxima semana. ¿Ok? Porque siempre en una promoción hay uno que hasta está en el anonimato, pero le interesa aprender. Bien, voy a pasar un video. Si me da tiempo, les paso el segundo video, pero si no nos da el tiempo, porque a veces el tiempo nos gana, ahorita tengo media hora a mi favor, pero si por ahora no alcanza el tiempo, les sugiero, les pido que vean el video, porque, repito, en esta segunda parte voy a tomar preguntas de los videos y nadie va a venir a reclamarme, profesora, eso no estaba en su clase, profesora, eso no estaba en su lectura. Los rompecabezas genéticos están abriendo la puerta a un mundo poco conocido en los límites de la ciencia, la epigenética. Esta versión de campo de la biología puede ayudar a explicar las diferencias entre gemelos como Tom y Jerry. La epigenética revela que mientras su código de ADN puede ser el mismo, la forma en que funciona puede diferir.
humano contiene cerca de 25.000 genes, cada uno con su propia función específica, tal como la producción de energía o la dirección de la división celular. Ahora, los genetistas están investigando un aspecto del genoma hasta ahora desconocido, llamado epigenoma. Hay una serie de químicos que actúan como interruptores capaces de activar o desactivar genes individuales. Uno de estos interruptores funciona a través de un proceso llamado metilación del ADN. Esto hace que las enzimas de las células se adhieran a un compuesto molecular minúsculo, un grupo metilo a un gen. Este compuesto puede desactivar o a veces activar el gen, pero el gen permanece. El perfil de ADN de la célula no cambia. Esto puede explicar la diferencia entre los gemelos idénticos Jake y Tom. Algún factor ambiental aún no determinado en el desarrollo temprano de la célula ha ocasionado que un grupo de metilos se adhiera a un gen de los cromosomas de Tom, el gen asociado al crecimiento. El gen del crecimiento todavía está allí, pero está apagado. Al investigar el misterio de gemelos como Tom y Jake, los genetistas finalmente han empezado a encontrar pistas sobre los grandes misterios del genoma humano. Este es un mapa de los cromosomas pertenecientes a gemelos idénticos desde los 3 años a la izquierda hasta los 50 a la derecha. Las marcas rojas son un indicio del incremento en la metilación que se ha dado en sus cromosomas a lo largo de medio siglo. Sabemos que factores como el tabaquismo, la dieta y la exposición a químicos pueden alterar la manera en la que funcionan los genes. Lo sorprendente es que hay diferentes influencias ambientales, no solo a lo largo de nuestra vida, sino también en el útero. Las hormonas, el espacio y la calidad de la nutrición pueden afectar a embriones idénticos de diferente manera. Aún aquellos que comparten una placenta. La activación y desactivación de genes durante el desarrollo temprano podría explicar muchas de las situaciones que nos afectan, como por qué una persona se enferma mientras otra se mantiene sana. Cada vez queda más claro que nuestra salud, personalidad, gustos y hasta nuestra apariencia no son el producto de nuestros genes o de nuestro ambiente, sino que la naturaleza y la crianza están intrincadamente unidas y que la epigenética es el vínculo biológico tangible entre ambos factores. Y lo más sorprendente de todo es que nuevas investigaciones aseveran que estos sutiles cambios en la expresión de un gen pueden heredarse de generación en generación sin que se afecte el ADN subyacente. Mientras más exploramos el mundo oculto de la epigenética, más parece que no somos simplemente el producto de nuestros genes. Podríamos tener incluso el poder de guiar nuestro destino genético y tal vez el de nuestros descendientes a través de nuestras decisiones de estilo de vida, tales como fumar, llevar una cierta dieta y hacer ejercicio. Los rompecabezas genéticos están abriendo la puerta a un mundo poco conocido en los límites de la ciencia, la epigenética. Hola, 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 hola. Hola. Ya. A ver, chicos. Les voy a pasar el segundo video, pero quiero que estén atentos. He visto ahí medios, los que recién llegan, por favor, y solamente han firmado. ¿Me escuchan? Los que recién llegan y solamente han firmado, no vengan a clase mejor. De verdad. Porque la firma es al inicio. John, quedamos en que, a ver, chicos, John le va a entregar la lista al primero de cada columna. Cada uno de ustedes siempre se va a sentar en el mismo lado. John va a dejar las listas porque ya saben ustedes que la lista A están estos alumnos, la lista B están estos alumnos y así sucesivamente. Y en 5 minutos se pasa la lista. Nadie se siente en cualquier parte. Tienen que sentarse en el lado donde su lista va a pasar. John, ¿puedes traerme las listas, por favor?
A ver, así como la falta de nutrientes y oxígeno produce u ocasiona estos cambios epigenéticos, una vez que nacemos, también acontecen cambios epigenéticos, continúan estos cambios, donde podemos inclusive activar y apagar un gen. En el segundo video lo van a ver más claramente, pero estén atentos. Personas que fuman, personas que consumen siempre grasas, no consumen para nada antioxidantes, no consumen para nada frutas, verduras, donde allí están los antioxidantes. Estas personas van a envejecer más rápidamente, van a liberar más radicales libres. Y obviamente, en teoría, van a tener menos esperanza de vida que aquel hermano o aquel gemelo que sí se alimenta adecuadamente o que no ha estado expuesto a determinado ambiente de contaminación. Chicos que recién entran, pueden sentarse, ya no van a firmar los que recién entran, porque la clase ya terminó. Estamos en videos. Si gustan, se sientan, pero ya no firman, ¿ya? John, pásame la lista, por favor. Se le fue uno, pero nos encontramos en un momento emocionante porque por primera vez sabemos que los genes con los que nacemos pueden ser cambiados por nuestro estilo de vida y todo lo demás. En cada célula de nuestros cuerpos tenemos cromosomas que conforman la cadena de ADN. Todas ellas tienen el mismo ADN para crear un gen determinado. Pero no todos ellos están activos todo el tiempo. Pueden ser anulados por sustancias químicas. Estos elementos químicos epigenéticos controlan a nuestros genes. La relación entre la secuencia de ADN y las sustancias químicas epigenéticas es parecida a la de una partitura y el director de orquesta. El ADN o genoma es básicamente una serie de instrucciones escritas como una partitura. Pero las sustancias químicas epigenéticas son como el director de orquesta que da vida a la música, diciendo a los instrumentos cuándo entrar o con cuánta fuerza hacerlo. Igual que diferentes directores pueden crear diferentes sonidos con una misma partitura, epigenomas diferentes producen diferentes aspectos o comportamientos a partir del mismo ADN. Con el tiempo y en respuesta a sucesos fortuitos del entorno, el perfil epigenético de un individuo puede cambiar. El interés de los gemelos idénticos reside en que nos permiten medir este cambio, porque a pesar de ser genéticamente idénticos, son epigenéticamente diferentes. La epigenética es tan revolucionaria que está cambiando el punto de vista de los científicos, como el profesor David Leslie, sobre las enfermedades más extendidas y debilitantes del mundo. Empecé a trabajar como genetista, pero mis estudios de gemelos me han convertido en todo lo contrario porque sé que lo que provoca las enfermedades no son los genes, sino el entorno al interactuar con ellos. Eso es lo importante. Y debemos explorar la epigenética porque es la huella dactilar de esa interacción. La epigenética está en la vanguardia de la medicina moderna. Es uno de los campos más nuevos y excitantes de la